Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Diego Salazar y aquí les presento nuestro trabajo en grupo sobre el concepto del fascismo. En los primeros años del siglo XX apareció el fascismo y desde entonces ha tenido una gran variedad de interpretaciones sociales y políticos. A esto se le debe la dificultad de interpretar el concepto en general. El Real Academia Española lo define como un movimiento político y social de carácter totalitario en Italia. En el fascismo se exaltan los principios del totalitarismo, antidemocracia, racismo, represión social y la figura de un líder carismático que posee poder absoluto. Fundamentalmente, los gobiernos autoritarios se basan en este modelo. Y uno de los mejores ejemplos son los gobiernos de Alemania, Italia y España durante los años entre guerra. Es importante mencionar que la mayoría de los conceptos generales del fascismo está basado en el colectivo general, especialmente el europeo occidental, que ve en analogía básicamente cualquier tipo de gobierno autoritario similar a los dictadores de Mussolini, Hitler y Franco. Normalmente se utiliza para designar ideologías antisemitas, antidemocráticas, a favor de la superioridad racial, la discriminación de minorías, etc. No obstante, hay una gran variedad de diferentes regímenes que son similares a fascistas, pero no son fascistas, que han sido nombrados así por gobiernos y por la gente común. Por lo tanto, es importante entender cómo evolucionó este concepto para entender cómo obtuvo el significado que ahora tiene en la actualidad. Para esto se hará uso teórico de dos corrientes historiográficas, la historia de los conceptos y la historia comparativa. También, basado en esto, se puede hacer una crítica individual y en general de la sociedad sobre cómo se ha usado el fascismo en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. En cuanto al concepto de fascismo y su trazabilidad en el marco histórico, estudios críticos del concepto dentro de una teoría de análisis de discurso que lo rodea están ausentes en trabajos académicos. Esto puede justificar este trabajo, que puede servir como una revisión de cómo se ha usado el término a lo largo de la historia. En esta misma formulación se puede también analizar su integración dentro de una perspectiva de uso historiográfico. Todo esto tiene el objetivo de crear una redacción de conocimiento comprensivo acerca del concepto, a fin de que sea un conocimiento históricamente justificado para la desconstrucción de discursos empleados por el motivo de discursiva política. De esta forma, se puede emplear tanto en el aula como para personas que se tienen que enfrentar con estos discursos políticos, para tener una defensa y para informar. En cuanto a la metodología, para lograr estructurar el trabajo o de tal forma que todos aportaran algo, se dividió el trabajo en diferentes tareas para cada uno de los integrantes, basado en la parte escrita y la parte audiovisual. De esta forma, cada integrante pudo aportar un factor crucial para el trabajo. Con este fin, se buscó una palabra que tenía una cierta relevancia histórica y que nos dejaría analizarlo a detalle. Hubieron múltiples candidatos, pero al fin se terminó eligiendo el fascismo debido a su gran significado que tenía en el momento de su creación y en la actualidad. Una vez que se eligió el concepto, se empezó a crear las preguntas de la investigación. Para esto se requirió un aporte analítico colectivo en donde todos los integrantes participaron. Primero se ancló un problema general y después de ahí las personas sugirieron preguntas secundarias. Después de eso se comenzó a dividir los trabajos. Primero se hizo la presentación del concepto, en donde se daba a entender cuál es la temática del trabajo. Luego la justificación,
en donde se abordó de forma más amplia la importancia de la historia y se explicaban las razones por qué se eligió este concepto. En cuanto se terminó de crear todos los elementos que se requirieron para la parte escrita, dichas partes se ordenaron en un índice en el cual se incluía la página y el título de cada parte. En cuanto se terminó la parte escrita, toda la información se comprimió para crear una guión para explicar de forma más breve esta información. Terminado esto, se agregó audio y video en donde ayuda a explicar eso, y la música de fondo para que fuera más agradable para el que oye esta explicación. El problema principal: explicar qué significa el fascismo y dar a entender su contexto histórico. Problemas secundarias: ¿cuál era el significado literal y etimológico del fascismo? ¿Por qué se suele usar nazi y fascista como sinónimo cuando en realidad son conceptos muy diferentes? ¿Cómo fue la concepción del fascismo durante los años de 1945 y durante los años 2000? ¿Cómo se suele representar este concepto hoy en día?